Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy el ingeniero Hugo Javier Lagos Pinto y muchas gracias por estar presente el día de hoy. Eh, en nombre de la promotora de multiservicios en riesgo, seguridad y salud, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a cerrar este ciclo de presentación. Bueno, en realidad han sido dos jornadas, el día de ayer y hoy, en la que con motivo de recordar, mm, hace 55 años sucedió lo de Yungay en 1970. Es una fecha de recordación muy triste, pero aleccionadora. Por tanto, es motivo para la reflexión, ¿no? Para el análisis y también para cambiar de actitud. Si bien es cierto, se han logrado grandes avances en estos últimos años, también hay temas pendientes todavía, ¿no? Y no hay que olvidarnos que todos somos parte de, de la solución. Somos parte del problema y también somos parte de la solución. Bien, entonces quiero comentarles de manera un poco rápida cómo hemos pensado organizar estos 2 días. El día de ayer, ustedes hasta hoy pueden visualizarlo, tanto en el Facebook como en el YouTube, la presentación que hicimos ayer relacionada, como les mencionaba, a recordar estos 55 años de lo que sucedió en Yungay, pero también compartiendo otras experiencias de otros países, ¿no? El día de hoy, evidentemente, no vamos a repetir, vamos a dar, sí, como se dice, una pasada para que los que no han visto el día de ayer puedan más o menos orientarse, pero el video está visible, o sea, lo pueden ver cuando ustedes gusten, pero lo que vamos a hacer el día de hoy es compartir algunos videos que el día de ayer yo les comenté por tiempo, no se podía pasar, ahora lo vamos a hacer de una manera más tranquila y en base a ello también se les va a pedir a ustedes que puedan hacer sus comentarios, sus reflexiones, sus opiniones, críticas tal vez, ¿no? Porque todo eso enriquece a la tribuna en la que todos estamos. Entonces, en primer lugar, como le digo, la dinámica va a ser, voy a darle una pasada a las presentaciones del día de ayer, a la presentación del día de ayer, que está grabado y que está visible en nuestro fanpage de Promoeres para el Facebook, y les pido, los invito a que puedan eh, ver el video del día de ayer, que lo puedan compartir incluso si ustedes lo estiman conveniente. Y finalizando ya la pasada que vamos a dar a la presentación, algunos comentarios tal vez que puedan haber quedado pendientes el día de ayer, no vamos a repetir, como les digo, porque sería pues absurdo, y ver los videos que siempre son aleccionadores, ¿no? Muchas veces una imagen, una foto, un video dice mucho más que un texto, que una letra, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos el día de hoy, compartiendo videos de algunas experiencias de otros países y también resúmenes importantes, eso es con lo que vamos a cerrar en el Perú, en el tema, por ejemplo, de los sismos de gran intensidad que son conocidos como terremotos, y que en Lima y Callao estamos, como se dice, a la expectativa de esa ocurrencia con temor, lógicamente, ¿no? Bien, entonces vamos a, como les comenté, a primero a ver la presentación, pero, pero primero creo que es importante eh, ver un video que se relaciona precisamente con lo de Yungay y de ahí vamos a poder continuar con... Bien, perfecto. Entonces lo lanzo y escuchamos y vemos el video, que en este caso es de corta duración. Yungay, 31 de mayo de 1970.
Faltaban 2 días para que el Perú debute ante Bulgaria en el Mundial de México 70. Los peruanos nos preparábamos para volver a una Copa del Mundo después de 40 años. Eran las 3:23 de la tarde y una tragedia que nadie podía imaginar empezó. Un gran sismo de 7.9 magnitud de momento, con epicentro en el mar frente a Chimbote y Casma, generó una catástrofe. 50.000 muertos y miles de desaparecidos, así como incalculables pérdidas materiales. El fuerte movimiento sísmico ocasionó el desprendimiento de una cornisa de hielo del pico norte del Nevado Huascarán, generando una aluvión de nieve, lodo y piedras que arrasó la ciudad de Yungay y sus más de 20.000 habitantes. Todo a su paso fue arrasado: comunidades, casas, cultivos, vidas, sueños. Las localidades ancachinas de Yungay y parte de Ranrairca quedaron sepultadas. Solo sobrevivieron 92 personas que se encontraban en lo alto de una colina donde se ubicaba el cementerio de la ciudad. Yungay, una ciudad pintoresca y alegre, quedó invadida por una nube negra de polvo varios días. Las autoridades de la época estimaron que aquel desastre dejó como consecuencia aproximadamente 150.000 heridos, 186.000 damnificados y 60.000 viviendas destruidas. Este es el saldo de uno de los sismos más catastróficos en la historia del Perú y el más grande desastre sísmico de Latinoamérica en el siglo XX. La tragedia hizo replantear al gobierno de turno cómo gestionar la ocurrencia de desastres en nuestro territorio. La tragedia trajo consigo un cambio en nuestra visión del territorio y en la forma en la que nos protegemos. Trajo consigo la defensa civil, ya que a los 2 años siguientes se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil en el Perú. Ahora, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Han pasado 50 años de esta gran catástrofe y Yungay continúa en nuestra memoria, y es aquí que un dicho popular llega a nuestra mente: quien olvida su historia está condenado a repetirla. 50 años después, todos los peruanos tenemos una obligación: la de estar preparados y ser resilientes ante la ocurrencia de desastres. Defensa Civil. Bien, hemos podido ver este video de corta duración, pero que nos hace reflexionar, nos hace evocar de repente a los que somos un poco mayores y a los que son jóvenes, lógicamente, conocen parte de esta historia, ¿no? En aquella época, en el diario El Comercio, prácticamente inmediatamente de ocurrido el evento, estimaron como 30.000 muertos. En el transcurrir de las horas, con el transcurrir de los días, ¿no? Con el transcurrir de los meses, ello se convirtió en más de 60.000 muertos, incluso en algunos casos dicen que ya llegó como a 70.000 muertos. Y como dice el video, es una de las experiencias más catastróficas de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Ello originó, lógicamente, que 2 años después el Sistema Nacional de Defensa Civil nazca, el INDECI, que es una institución conocida, reconocida y muy querida por todos nosotros, también tomó la batuta por casi 40 años del Sistema Nacional de Defensa Civil. Hoy, ya hace casi 15 años, 14 años para ser más exacto, estamos en un nuevo sistema, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, como les comenté, con muchos avances, pero todavía con algunas brechas. Bien, entonces vamos a continuar, pero ahora ya con la presentación, con el PPT, para poder continuar con lo que nos hemos programado. Así que vamos a avanzar lo más rápido que se pueda, porque el tiempo siempre va a ser el tirano, ¿no?
Bien, entonces, inicialmente, como les comenté, me presento nuevamente, soy el ingeniero Hugo Javier Lagos Pinto, especialista en gestión de riesgos de desastres, con cierta experiencia ya en la administración pública y privada, más de 15 años con el tema anteriormente de defensa civil y ahora de gestión de riesgos de desastre, y a través de esta promotora venimos impulsando ya hace unos años el tema de gestión de riesgos de desastre, porque en realidad, como ustedes pueden ver, el tema sobrepasa ya a las entidades públicas que de manera oficial, como el INDECI y el CNPRE, brindan el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica, los sectores también, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la academia a través de los colegios profesionales, las universidades, ya prácticamente todos los espacios están difundiendo y promoviendo la gestión de riesgos de desastre porque es una política pública, la número 32, de necesidad en cuanto a la atención y en cuanto a la solución. Lógicamente, esos procesos son bastante complejos. Entonces, rápidamente un poco comentarles sobre Promoeres. Nosotros estamos ya hace algunos años desarrollando diversos eventos, muchos de los cuales como estos son de acceso libre, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y también por el Facebook, que son los dos espacios por donde más interactuamos y tenemos abundante producción visible, a la mano, que ustedes pueden, digamos, en el momento que deseen, poder visualizar, ¿no? Ya me había presentado, para los que no me conocen, ¿no? Como les comenté, tengo cierta experiencia en la administración pública, soy ingeniero industrial de profesión y me he acreditado en algunas especializaciones en gestión de riesgo de desastre. Actualmente soy profesor en el CAEN, de asignaturas del diplomado y de maestría, y también estoy aprovechando para hacer un doctorado en políticas públicas y gestión del Estado, porque siempre es bueno seguir perfeccionándose, capacitándose, y lo estoy haciendo en esta etapa. Y como ustedes pueden ver, he trabajado en otras entidades públicas de los diferentes niveles de gobierno. Bueno, era necesario, creo, presentar un poco a la empresa y también quien les habla, que es el que lo representa, y ahora sí, también hacer un resumen de lo que se hizo este año, cómo empezamos haciendo este año un conversatorio sobre los planes de gestión de riesgo de desastre con profesionales que me acompañaron, con mucho recorrido, con mucha experiencia en toda la gestión de riesgo de desastre, sus componentes y sus procesos, ¿no? Hasta el día de hoy, esa presentación que tuvimos, ese conversatorio, es público también, y desarrollamos un curso de gestión integral de gestión de riesgo de desastre también con otros profesionales que también me acompañan en diferentes tipos de trabajos que venimos desarrollando en la gestión de riesgo de desastre. Ese evento ya se desarrolló, también es público hasta el momento y, y bueno, ese es el resumen con el que quería empezar la jornada del día de hoy. Eh, Como les comenté, ayer hemos hecho esta presentación que ustedes ven ahí, la hemos hecho ayer, ahora vamos a darle una pasada, vamos a aprovechar más bien para ver los videos, que ese es el objetivo que nos hemos trazado en esta organización que hemos tenido tanto ayer como hoy, para que ustedes puedan tener a la mano, ¿no? Estas presentaciones y también puedan hacer algunas consultas o algunas opiniones, o algunos aportes a través de la caja de comentarios en nuestro fanpage del Facebook y cuando lo vean también en el YouTube de igual manera, ¿no? Entonces, la jornada de hoy, que es vinculada a estos 55 años, recordando el evento de Yungay, vamos a aprovechar para hablar un poco y darle una mirada a otras partes del mundo, algunos cercas como Chile y Haití, y otros ya lejos como Japón y Myanmar, que de repente muchos no conocíamos mucho con ese nombre, pero que vamos a hacer referencia el día de hoy y que ayer hemos, como le digo, nos hemos un poco más explayado y el día de hoy lo que queremos es pasar los videos que les estoy comentando. Bien, entonces, en la presentación hemos colocado algunos conceptos sobre el tema de fenómenos naturales,
Los terremotos, los sismos de gran intensidad son conocidos como terremoto, es, digamos, parte del lenguaje más común con lo cual las personas identifican, pero lo que sí debemos corregir es cuando hablamos de desastres naturales, ¿no? Los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales como los que estamos hablando, sismos de gran intensidad, que pueden venir acompañados de tsunami u otros tipos de peligros como hidrológicos, por ejemplo, como inundaciones, sequías, o climatológicos como temperaturas extremas, incendios, o los ciclones tropicales, o los tornados, ¿no? Que son la parte meteorológica, y los biológicos, como son las epidemias y las plagas que hemos tenido con el COVID-19 en el mundo, hemos tenido esa experiencia, lo que hemos sobrevivido, ¿no? Porque muchas personas lamentablemente han fallecido, y está considerado también como un peligro biológico el tema del COVID, el COVID que hemos tenido, ¿no? Ahora, como les decía, los fenómenos son naturales, no son desastres naturales, y también tenemos los que son los antrópicos, los que son ocasionados por la intervención humana. Bien, entonces pasamos rápidamente, como les digo, porque la intención es ver sus videos, pero haciendo un recordaris de la geografía, nuestro territorio tan hermoso, pero también expuesto a una serie de peligros que ya son recurrentes, ¿no? Como las inundaciones fluviales, las lluvias intensas y otro tipo de peligros como huaicos, deslizamientos, las heladas, por ejemplo, o las actividades volcánicas, y los sismos y tsunamis, que son los peligros que ya vamos a ver en el Perú, han sucedido muchos durante siglos, ojo, durante siglos, pero los que nosotros tenemos más en mente de repente es la de 1970, ¿no? En Yungay, y la que hizo el quiebre del cambio de sistema en Ica del 2007, ¿no? Sin olvidarnos, lógicamente, de otros eventos también que hemos tenido difíciles, ¿no? Y esta mirada que, como les decíamos, queremos darle al mundo de una manera rápida, ¿no? Y lo vamos a hacer con Myanmar, que probablemente muchos con ese nombre no lo teníamos identificado, pero con Birmania tal vez sí, ¿no? Que hasta 1989 era conocido con ese nombre, está ubicado en el centro del sudeste asiático continental, con las fronteras de China, India, Bangladesh, Laos y Tailandia, que de repente sí son países que nos es nombre conocido, y su territorio se extiende desde las costas del mar de Andamán hasta las montañas que colindan con el Tíbet y Yunnan, ¿no? Es más o menos a grandes rasgos para conocer lo de Myanmar, que como les dije, en marzo, en 28 de marzo, tuvo este sismo de gran intensidad, con, a la fecha hay más de 6.000 muertos, es un país también bastante sui generis en cuanto a, es un país pobre, actualmente lo gobierna una junta militar y tiene todos los problemas habidos y por haber, y en ese escenario le ha ocurrido este terremoto, ¿no? De gran intensidad, que ha ocasionado lógicamente los daños que estamos mencionando. Algunas imágenes que ustedes pueden ver cómo quedó la ciudad, ¿no? ¿No? Como la fuerza de la naturaleza. Y acá es lo que vamos a aprovechar, vamos a retroceder, porque siempre tenemos que prevenir. Acá vamos a hacer esta, como se dice, esta jugada, que esperamos hacerla lo más rápido posible para poder, ahí está, ahora sí, poder que ustedes puedan ver estos 5 momentos más extremos, o que incluso lo hemos visto por la televisión probablemente, pero hay que recordarlo en este momento.
Bien, como vemos, ni el Palacio Presidencial se salvó y, y esas imágenes probablemente todas las hemos visto por la televisión. Algunos de repente hemos tomado más atención porque estamos en el tema y en otros casos de repente lo hemos visto así un poco de refilón, como se dice, ¿no? Eh, hemos- Podemos ver cómo en ese país, como les comenté, que es un país que tiene muchas dificultades en el tema sociopolítico económico, es un país muy pobre y que está gobernado ahora por una junta transitoria militar. Vamos a aprovechar también para ver, acá tengo que hacer también esta jugadita, como se dice, acá. Voy a entrar acá y ustedes van a poder ver también los enlaces que yo tengo acá, ¿no? Y que acá vamos a compartir, que por qué el terremoto fue tan potente. Cómo matar a todos los mosquitos en el área en su... Un ratito acá, acá siempre salen la publicidad. Ya, ahora sí, vamos acá a pasar un video por qué el terremoto de Myanmar se sintió tan fuerte desde tan lejos. Vamos a ver una explicación, esto es un videito que sí dura un poquito más, pero es muy importante presentarlo. De magnitud 7,7 hundió a Myanmar, un país ya golpeado por una guerra civil desde 2021 en una grave crisis humanitaria. El sismo deja más de 2.000 muertos, 3.900 heridos y cientos de desaparecidos, según la junta militar que gobierna a este país. Aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que el número de víctimas podría superar las 10.000 personas. Aunque el epicentro del terremoto fue en Myanmar, también se vieron afectadas regiones en países vecinos como Tailandia y China, donde no existe el mismo nivel de riesgo sísmico. Y en la capital tailandesa, Bangkok, a más de 1.000 kilómetros, la fuerza del sismo fue tal que provocó el derribo de un edificio en construcción. ¿Qué hizo que este sismo fuera tan poderoso y cómo es que pudo sentirse tan lejos de su epicentro? Aquí te lo explicamos. Para empezar, recordemos un par de puntos básicos sobre qué causa un terremoto. La capa superior de la Tierra está dividida en placas tectónicas que se mantienen en constante movimiento. Algunas se desplazan lateralmente entre sí, mientras que otras lo hacen una sobre otra. Cuando las placas se deslizan entre sí, pueden quedar atascadas, acumulando fricción hasta que esa energía se libera de forma repentina, haciendo que la Tierra se mueva y se produzca el terremoto. Myanmar está ubicada en una de las zonas geológicamente más activas del mundo, porque allí convergen 4 de estas placas tectónicas: la placa euroasiática, la india, la de Sunda y la microplaca de Burma. La convergencia de estas placas provoca lo que se conoce como fallas geológicas, que son grietas en la roca. Y en Myanmar se encuentra la gran falla de Sagaing, que atraviesa el país de norte a sur y tiene una longitud de más de 1.200 kilómetros. Los primeros datos sugieren que el movimiento que causó el terremoto fue del tipo de deslizamiento lateral, en el que 2 bloques se mueven horizontalmente uno junto al otro. El epicentro de un terremoto puede ocurrir a cientos de kilómetros de profundidad por debajo de la superficie de la Tierra, pero el terremoto de Myanmar sucedió a solo 10 kilómetros de profundidad, lo que lo convirtió en un sismo muy superficial, y cuando esto sucede, la cantidad de sacudidas a nivel del suelo suele ser mayor. Según la geóloga Rebecca Bell, investigadora del Imperial College de Londres, la expansión de la fuerza del terremoto se debió al tipo de falla, llamada falla de naturaleza recta. Esta característica implica que gran parte de la energía puede transmitirse a lo largo de su extensión, que se prolonga, como dijimos, por más de 1.200 kilómetros hasta el sur del país y en dirección a Tailandia. Pero la potencia de un terremoto también depende del tipo de suelo donde ocurren. En suelos blandos, como en aquellos en los que está construida la ciudad de Bangkok, la capital de Tailandia, las ondas sísmicas se desaceleran y aumentan en tamaño. Por lo tanto, aunque Bangkok se encuentra a cientos de kilómetros del epicentro del terremoto, su tipo de geología hizo que se intensificara la fuerza del temblor.
Algunas de las primeras imágenes que se viralizaron en redes sociales son precisamente del impacto del terremoto en Tailandia. Pudimos ver cómo grandes rascacielos de Bangkok se tambalearon con fuerza suficiente como para que se desbordara el agua de las piscinas en las azoteas. Solamente este rascacielos, que estaba en construcción, llegó a colapsar y 3 días después de su derrumbe continuaban buscando a decenas de desaparecidos bajo los escombros. Lo que destacan los expertos es que en Tailandia la normativa de seguridad para la construcción de edificios resistentes a terremotos es relativamente nueva. Se implementó desde el año 2009, por lo que no es inusual que en este país las construcciones tengan menor resistencia a los sismos. Pero el único edificio que colapsó era nuevo y debería haberse construido bajo la nueva normativa. Las autoridades y los expertos no descartan que su derrumbe se deba a factores como la calidad de los materiales, el suelo blando de la ciudad del que hablábamos o la posibilidad de que hubiera una falla estructural en esta construcción. En el caso de Myanmar, que sí está acostumbrado a terremotos, la destrucción de la infraestructura podría tener relación con otros factores, además de haber sido el epicentro del movimiento telúrico. Ian Watkinson, profesor de Ciencias de la Tierra de la Universidad Royal Holloway de Inglaterra, considera que la pobreza general y las grandes convulsiones políticas que ha sufrido este país ponen en duda la aplicación adecuada de los códigos de diseño estructural que harían más resistentes a sus edificaciones. Además, algunas partes de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar y una de las más afectadas por el sismo, se encuentra también en la llanura de inundación del río Ayeyarwady, lo que las hace más vulnerables a un fenómeno llamado licuefacción. Esto ocurre cuando el suelo tiene un alto contenido de agua y la sacudida hace que los sedimentos pierdan su firmeza y se comporten como un líquido. Como consecuencia, aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra y de colapsos de edificios, ya que el suelo no puede sostenerlos. Bien, ahora sí han podido ver el video, que en realidad entra muy a detalle con la explicación técnica, sobre todo en el caso de esos edificios que aparentemente no han sido construidos con las últimas especificaciones técnicas y por eso hemos visto cómo se han caído, ¿no? Entonces, eso ya suponemos que va a pasar por un tema de investigación, ¿no? Eso fue en Tailandia. Y es lo que más llamó la atención en el momento que hemos estado viendo todos por la televisión, ¿no? Bien, entonces vamos a retornar, perdón, vamos a retornar a nuestro PPT, a nuestra presentación, donde nos hemos quedado, y continuar. Bien, a ver. Entonces, una vez que ocurrió este tema en Myanmar, ¿no? Estamos en Myanmar todavía, lógicamente se activó todas las acciones de respuesta, ¿no? Eh, en, en las Naciones Unidas, a través de sus diferentes espacios de ayuda, tuvieron que atender a este país que, como les menciono, tiene problemas políticos, socioeconómicos, es un país muy pobre y evidentemente las acciones de respuesta se han dado de manera inmediata, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre Japón. Hemos empezado por Myanmar porque es lo que ha sucedido hace un par de meses. De repente, también, como les mencionaba, no es un país conocido, pero en el caso de Japón sí, ¿no? Japón sí es un país que es un modelo de gestión en lo que es la mitigación, la reducción del riesgo, la prevención e incluso la reconstrucción, ¿no? Entonces, vamos a ver en el caso de Japón, también ellos, digamos, normalmente, siempre, vamos a pasar esto, normalmente Japón todos los años eh, está siempre pendiente con acciones preventivas, con concientización en sus organismos públicos, en la sociedad. Es un país con mucha cultura de prevención y a consecuencia, lógicamente, de todos los eventos que ellos han tenido, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre las lecciones de sismos de Tohoku en Japón, que precisamente es el modelo o el ejemplo que queremos tocar para recordar un poco las acciones que entre el 2010 y el 2011 se pasó en Japón, en Haití, en Perú y en Chile. Hablo de entre el 2010 y el 2011, porque precisamente eso para nosotros fue el quiebre. Acuérdense que, como les mencionaba, en el 2007 se da el evento en Ica, el terremoto en Ica, y eso hace que el sistema cambie.
después de 40 años que, como les decía, la rectoría del Sistema Nacional de Defensa Civil lo tenía el INDECI, y que soy un convencido que hizo su trabajo de la mejor manera, pero evidentemente al pasar los años, ya a nivel mundial, había otro enfoque. Y en ese nuevo enfoque, en el 2010 se da la política de Estado número 32, que es la de gestión de riesgo de desastre, y en el 2011, en febrero, nace la ley del SINAGED, de la 29664, su reglamento en mayo también de ese año, y a través de estos casi 14 años ha tenido diversas modificaciones hasta llegar al 2024, en la última modificación, que fue justamente en 5 de junio del 2024. Ya va a ser un año de la modificación del reglamento. Entonces, por eso nos interesa ver estos casos de Japón, de Haití, de Chile, y lógicamente vamos a tocar el tema peruano. Entonces, ahí ustedes pueden ver algunas características, alguna información del día, la hora, la magnitud, la profundidad, las consecuencias en fallecidos, desaparecidos, en viviendas dañadas, pérdidas económicas, ¿no? Entonces, las costas del noreste de Japón sufrieron las consecuencias de un sismo, ¿no? Del 11 de marzo, seguido de un sismo sin precedentes en Japón que azotó las costas del noroeste, trayendo gran destrucción en la zona, incluso provocó incendios. Y ustedes pueden ver ahí, ¿no? Hay tanques de almacenamiento, refinerías, la misma ciudad, ¿no? Y en la parte del tsunami provocó un daño tremendo al aeropuerto de Sendai, ¿no? Y ello también se vio reflejado en la ciudad, en las oficinas, en el sector público, en el sector privado, en los colegios, en los coliseos, en la ciudad. O sea, daños tremendos, que ahí lo podemos ver en imágenes, y en el caso del tsunami, ¿no? Que se llevó también viviendas, barcos, la industria, arrasó con todo. Podemos ver ahí justamente esas imágenes de diferentes lugares de la zona que provocó el daño en Tohoku en el año 2011, como les estaba mencionando. Este es material del SISMIT, de la UNI. Y también cómo en el tema de los puentes, por ejemplo, ellos toman medidas preventivas, que en algunos casos no ocasionó gran daño o no ocasionó mayor daño, precisamente porque ellos tienen esa cultura preventiva que acá en el Perú nos falta, ¿no? Nuestros puentes evidentemente están expuestos a todos, ya hemos visto lo que ha sucedido en muchos de ellos, y es por eso la mención que estoy haciendo sobre el tema de los puentes. Y esta imagen lo que revela es un poco ya el estudio técnico del por qué, cómo en el caso de algunos puentes que fueron construidos o rehabilitados, ¿no? En base ya a estudios más técnicos, en algunos casos, como yo les mencionaba, sufrió daños y en otros no, ¿no? Esa es ya la parte técnica que explica un poco cómo en algunos casos sí se ha sufrió daño Japón en el tema de los puentes y en otros casos no, ¿no? Ahora, en cuanto a la reconstrucción, en cuanto a la recuperación, en cuanto a la rehabilitación, que son términos que no son igual todos, en el aeropuerto de Sendai, ¿no? La devastación que produjo no solamente el sismo, sino sobre todo el tsunami. ¿Cuánto tiempo demoró en Japón en volver más o menos a la normalidad? Lógicamente eso toma días, toma meses, incluso años, ¿no? Pero en este caso, en la parte de reconstrucción, en el aeropuerto de Sendai, que tuvo grandes daños, como les mencionaba, mostró una recuperación sorprendente, ¿no? Muy rápida. Las pistas de aterrizaje que fueron destruidas, ¿no? En un mes exactamente hubo un primer aterrizaje en el aeropuerto de Sendai, ¿no? O sea, al 13 de marzo, por ejemplo, el aeropuerto había sido dañado tremendamente por el tsunami, ¿no? Esa es la foto que ustedes ven en la izquierda. Y en el lado derecho, un mes después, vemos el primer aterrizaje que es posible, ¿no? Debido a esa cultura de prevención y de organización que tienen los japoneses, no solamente en tema de aeropuertos, sino en el tema de puentes, en el tema de carreteras y en general.
¿no? Entonces, eso es lo que nosotros traemos un poco a colación con la presentación del día de hoy. Y me permito hablar de la Agencia de Cooperación JICA, que es la agencia que está trabajando hace más de 50 años en el país. Bueno, esta lámina es bastante antigua, ¿no? Y que el objetivo es precisamente colaborar en el tema preventivo y de mitigación a través de diferentes estrategias y acciones, ¿no? La cual interviene JICA con las entidades públicas, con las entidades privadas, con las entidades técnico-científicas, con la academia, con los colegios profesionales, ¿no? A través, como le digo, de diferentes tipos de acciones. Y en el tema de Japón, con el terremoto que les estábamos explicando, ellos también traen esa experiencia, ¿no? Han traído esa experiencia, la continúan de repente haciendo la réplica, porque siempre va a ser necesario, nunca va a estar de más, eh, estas experiencias, digamos, que Japón ha tenido, críticas, extremas, en lo cual se han podido recuperar poco a poco, y lo vamos a ver acá en esta lámina precisamente, cómo su respuesta, su rehabilitación o el tema de reconstrucción o la implementación de la reconstrucción también le ha demandado años, pero lógicamente ha habido avances, ¿no? Al mes, como vimos con el tema del aeropuerto, y así progresivamente al segundo mes, casi al medio año, antes del año, ellos ya estaban con la preparación para la reconstrucción, estableciendo un sistema de reconstrucción, elaborando un plan de reconstrucción y asegurando sobre todo el tema de presupuesto. Pero eso tampoco no es gratis, eso es precisamente también por la responsabilidad que tienen las autoridades políticas, porque generan, promulgan, disponen leyes, ¿no? Leyes que les permiten precisamente poder operativizar acciones, ¿no? Ahí ustedes pueden ver diferentes tipos de promulgación que se dio en el tema de reconstrucción en el mismo año 2011, de una manera así inmediata, y también para el tema de reconstrucción y el tema de presupuesto, ¿no? Evidentemente, ellos eran medidas adicionales que Japón ha implementado porque ellos ya desde antes tienen esto mejor organizado. Y en el año 2012 también hay una etapa de implementación en el tema de reconstrucción, en el cual se crea esta agencia de reconstrucción, y el plan de reconstrucción que les estaba mencionando a través de diversos proyectos, ¿no? Dentro de las lecciones aprendidas, ¿no? En el tema de reconstrucción física también tenemos el punto de el plan de continuidad de operaciones, ¿no? Que acá en el Perú es lo que vamos a terminar la exposición el día de hoy, hablando un poco del tema del plan de continuidad operativa, ¿no? El plan de continuidad operativa en el Estado, así se llama. Y también a través de otras acciones de defensa múltiple, de un sistema redundante que tiene que ver con el tema de comunicaciones y la efectividad en la relación con las empresas privadas, con las pymes, ¿no? Para recuperar precisamente el daño que se ha podido ocasionar, y el tema del plan de continuidad de operaciones que les estaba mencionando, ¿no? La importancia o que es promover en esos escenarios el empleo temporal o, digamos, los ingresos, la asistencia para las personas que han sido afectadas, pero que también tienen que lograr recuperarse también y sostenerse de una manera independiente, ¿no? Esa es la cultura que tiene en Japón y que es la correcta, ¿no? No regalar el pescado, sino enseñar a pescar, ¿no? Y aprovechar esa situación de desgracia, ¿no? Como es el desastre, para introducir nueva tecnología, ¿no? La participación, ¿no? Activa de los ciudadanos, las comunidades más unidas en el tema, por ejemplo, de reasentamiento. En ese entonces ya se hablaba de reasentamiento. Acá en nuestro país el tema de reasentamiento poblacional o reubicación, sabemos que es un tema muy complejo, es un tema multidisciplinario y multisectorial, ¿no? En la que el gobierno regional, el gobierno local, que es el que lidera este tema, con las entidades como el CNPRE, el Ministerio de Vivienda y otros sectores, participan activamente, pero en muchos casos hay resistencia de la población para que se puedan reubicar o reasentar
y cuando, sobre todo cuando hay peligros de muy alto riesgo, ¿no? Donde ya no se puede, entre comillas, hacer nada, y lo que se debería hacer es reasentar o reubicar, ¿no? Otro punto importante es la vulnerabilidad, ¿no? Los más vulnerables, los niños, los ancianos, los discapacitados, y el tema psicológico, porque estos escenarios evidentemente invitan a reforzar el tema psiquiátrico y el tema psicológico, ¿no? ¿No? Entonces, es muy importante esos puntos todavía que se fortalezcan en el tema de gestión de riesgo de desastre. Bien, eh, no estoy cumpliendo mi palabra porque esto en realidad ya lo he hablado ayer, pero es necesario en algunos puntos, me voy a detener como acá, porque es importante, porque acá enfocamos precisamente la acción, la mirada mundial, ¿no? Nosotros estamos en un marco de acción de Sendai, que es el horizonte 2015-2030, en lo que el resultado esperado, en resumen, es la reducción del riesgo, ¿no? Y la reducción del riesgo es la mitigación, es el actuar hoy, porque se supone conozco el riesgo. Si es bajo, probablemente no haga nada. Si es medio, probablemente sí tenga que actuar. Ya si es alto y es muy alto, tengo que actuar. Y si no actúo y suceden después los escenarios extremos o críticos de desastre, con consecuencias de vidas, con pérdidas económicas al patrimonio público y privado, evidentemente lo que ahí está faltando es el tema de sanción. El día que haya un ministro, un alcalde, un gobernador preso por un tema de irresponsabilidad y de no cumplir con su función que le demanda la ley, yo creo que ahí se le va a ver al tema de gestión de riesgo de desastres distinto, ¿no? Bien, y sus cuatro prioridades de acción que tiene el enfoque de Senda, de reducción del riesgo, hay que recordar siempre ese propósito, ¿no? De reducir el riesgo. La prevención es importante, la preparación, lógicamente, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción también. Pero cuando nos hablan de reducción, nos hablan de actuar hoy. Miramos el pasado con respeto, ¿no? Miramos el futuro también eh, con esperanza, pero tenemos que actuar hoy, ¿no? Y en el actuar está en reducir lo que ya conozco, ¿no? Lo que ya sé, ¿no? Y para eso es necesario la interacción de todos los actores que intervienen, ¿no? El segundo punto es fortalecer la gobernanza del riesgo, ¿no? Para gestionar mejor eso en las entidades públicas y invertir en la reducción del riesgo, que es un tema presupuestal, de finanzas, de mecanismos financieros también, que es muy amplio para conversarlo, para una mejor resiliencia, ¿no? Para una adecuada resiliencia, para que esa resiliencia no sea solamente personal, sino corporativa, ¿no? La resiliencia, la capacidad de cómo yo reacciono, cómo respondo, cómo me levanto luego del impacto, ¿no? de una situación extrema. Y por último, el punto 4, aumentar para la preparación, ¿no? Para reconstruir precisamente mejor en los ámbitos de la rehabilitación y reconstrucción. Si ustedes pueden ver ahí, nos hablan de varios procesos, ¿no? El proceso de la preparación, en primer lugar, nos hablan de la respuesta, nos hablan de la reconstrucción y también de la rehabilitación, ¿no? Entonces, prácticamente eh, los procesos de la gestión de riesgo de desastres no son aislados, pues, están conectados. Bien, y este enfoque que vimos que hemos estado hablando de Sendai, anteriormente tuvo otro enfoque en Yokohama, en que más se promovía el tema de control, de atención, y en el tema de Hyogo, conocer el riesgo, gestionarlo, y la respuesta y la recuperación, pero ya en Sendai es lo que hemos estado hablando ahora, la reducción del riesgo, que va también de la mano con la política pública peruana, con la ley, con la política nacional, con el plan nacional, ¿no? Que es priorizar o actuar en, el hoy. Estamos en el hoy, tenemos que mitigar, que reducir, que corregir los riesgos, ¿no? Entonces ese es el mensaje que les quería dar. Vamos a pasar rápido mejor para no estar retrocediendo y avanzando. Voy a avanzar rápido las láminas y después ya vemos los videos mejor para que no haya ese riesgo y ese corte, ¿no? Porque ha habido unos problemitas y no quiero arriesgarme. Entonces, en el tema de Japón, por ejemplo, que estamos hablando, ellos son
son preventivos y acá hay una demostración de su capacidad preventiva. Ellos ya están pensando en el megaterremoto y que podrían morir más de 300.000 personas, ¿no? A pesar de todo, mire, esa información es de abril del 2025, ¿ah? ¿No? Entonces, ellos, y vamos a ver un videito, pero al final, no lo vamos a ver, porque si ahora lo vamos a ver, vamos a ir cortando la presentación. Entonces, ellos, en base a la experiencia que han tenido, en base a su cultura de prevención, siguen todavía, y es lógico, porque que bajen la guardia sería un pecado mortal, ¿no? Pero ellos tienen esa capacidad, esa cultura de organización, de prevenir, de promover los estudios, ¿no? De promover las acciones y tienen estimado, están pendientes de que ello pueda ocurrir con esta mega terremoto, ¿no? Entonces, ellos calculan no solamente cuántos podrían morir, sino también las pérdidas económicas, ¿no? Y todo el daño al desarrollo de Japón. Lógicamente, pues Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, todo lo que ha venido después para ellos es menor, entre comillas, ¿no? Porque imagínense, pues, cómo con la experiencia en la Guerra Mundial, todo lo que le ha pasado a Japón hasta ahora no ha sido peor que eso. Entonces, por ellos tienen eso muy arraigado y por eso son un modelo en el mundo en cuanto a el tema de gestión de riesgo de desastre, ¿no? Bien, vamos a avanzar rápido. Este video lo vamos a ver más adelante, o en todo caso, ustedes tal cual lo ven, fácilmente lo pueden encontrar en el YouTube o googleando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de Haití, que también era lo que habíamos comentado. Haití también pues, es un país pobre, un país políticamente inestable. La magnitud, por ejemplo, en el 2010, a diferencia que en Japón en el 2011, fue mucho menor, pero su cantidad de fallecidos fueron más de 300.000, imagínense, porque hoy es un país que no tiene una cultura de prevención y tiene muy alta vulnerabilidad, mientras que en Japón la vulnerabilidad es baja. Eso no quiere decir que no haya consecuencias ante el impacto de un evento como el sismo o el tsunami, ya lo hemos visto. Pero ya lo de Haití lamentablemente pasa por un tema político, socioeconómico, algo parecido como lo que estábamos hablando de Myanmar, y en el texto nos menciona, ¿no? Y hay que leerlo esto sí, que la mayoría de los fenómenos naturales no pueden impedirse, pero sí podemos tomar acciones para reducir nuestras condiciones de vulnerabilidad y con ello reducir las pérdidas ocasionadas por los desastres. Somos las personas los que sí podemos intervenir en el tema de la vulnerabilidad. El peligro va a existir siempre. Y si trabajamos el peligro con la vulnerabilidad para saber el nivel de riesgo que tenemos, evidentemente podemos intervenir, pero eso pasa por una serie de factores que en el caso de Haití, como les digo, sí fue más crítico, ¿no? Y bueno, ahí hay unos datos ya de, digamos, del evento del 2010 en Haití, informes que se generaron en ese entonces, ¿no? Y cómo después de 35, el desastre, ¿no? Dice 35 segundos que cambiaron el rumbo de Haití, ¿no? Ahí hay un editorial, un reporte, ¿no? Sobre cómo Haití, a través del tiempo, sigue todavía, no se levanta de 14 años después de ese evento, casi 15 años, perdón, 15 años después de lo ocurrido, sigue incluso teniendo la asistencia técnica o la ayuda económica de diversas organizaciones en el mundo, ¿no? Áreas de Puerto Príncipe, ¿no? En Haití, hay algunas fotos, ¿no? Que se puede ver cómo devastó este país, el país de Haití, ese año, ¿no? Y cómo después las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de cómo las personas pueden seguir viviendo ya con todas esas limitaciones que de por sí ellos ya tienen en la parte socioeconómica, ¿no? Entonces, por eso, en esa lámina que ustedes ven, ¿no? Dicen 15 años del terremoto en Haití, ha sido evidentemente una reconstrucción fallida. En Japón veíamos una reconstrucción, digamos, de éxito, ¿no? Y acá, hasta la fecha,
es una reconstrucción fallida, el tema de inseguridad se pronunció, los problemas sociales se agudizaron, un estado crítico, a pesar de toda la ayuda humanitaria, que evidentemente es insuficiente, pues, ¿no? Es insuficiente. Bien, y ahí hay otras opiniones de expertos, y ahora nos vamos para Chile. Acá en Chile, bueno, Chile ya es también un país conocido por los eventos que han tenido, bastante críticos, ¿no? Es nuestro país, es el país vecino que tenemos, y el sismo que más fuerte que se registró en Chile, y que es considerado el más fuerte de la humanidad, fue en 1960, ¿no? Con 9 grados, 9,5 grados en la escala de Richter, y en Chile también tienen una cultura de prevención, como le digo, diferente, ¿no? En el 2010, a pesar que hubo más de 500 fallecidos, también si comparamos lo sucedido en Chile con Haití, de más de 300.000 muertos, con un grado de intensidad en Haití de menos, ¿no? De 7 puntos, en Chile llegó casi al 9, 8,8. Entonces es porque las condiciones de ocupación territorial, la cultura de prevención, la cultura de la construcción de las edificaciones con el respeto a las normas técnicas en Chile es diferente que en muchos países. Y aparte su organización que ellos tienen. Por eso es que ellos también en el lado de esta región tienen experiencias exitosas, evidentemente siempre pueden tener cosas por mejorar, y en el Perú también estamos haciendo nuestros esfuerzos, ¿no? ¿No? Entonces ahí hay una explicación, ¿no? ¿Por qué Chile no sufrió tanto como Haití, el terremoto que fue mucho peor? Es precisamente sobre lo que le estoy comentando, ¿no? Y como le digo, esta presentación también se hizo ayer, ¿no? Estoy un poco ampliando, ¿no? En Chile también tienen un sistema de protección civil, ¿no? Es un término que ellos usan, y también interactúan, coordinan con las diferentes entidades de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Ahí tenemos algunas fotos, ¿no? De lo que ocurrió en Chile, incluso un resumen, ¿no? Por sector de las viviendas destruidas, y un documento de gestión en lo que es emergencia y reconstrucción, ¿no? Siempre con la participación de la empresa público-privada. Y algunos temas de aprendizaje, ¿no? De Chile, ¿no? Que ellos son bastante activos, ¿no? En robustecer su sistema de protección civil, en el caso de ellos así tiene el nombre, y mejorar, como dicen, ¿no? El control del vandalismo, que siempre va a aparecer en estos escenarios, lamentablemente, ¿no? No solamente el tema de vandalismo, ¿cómo es, no? El vandalismo aparece por un grupo social, ¿no? Pero la corrupción aparece por otro grupo social, como se dice, de cuello y corbata. Y lo vimos en el caso, por ejemplo, de la pandemia. Y no solamente en el Perú, en el mundo. O sea, no solamente ocurre, digamos, la desgracia, el desastre, sino que somos azotados por dos grupos sociales, uno el vandalismo, ¿no? El saqueo, el aprovechamiento de un sector, ¿no? Y otro sector ya que aprovecha ese momento ya para hacer otro tipo de negocio, no sé si llamarlo así, ¿no? Pero ello ha ocurrido y sigue ocurriendo, y de repente en diferentes escalas, ¿no? Y eso hay que tenerlo también presente, ¿no? Bien, entonces sigo avanzando. Entonces ahí tiene Chile también su sistema de su centro de alerta temprana, su mochila de emergencia, que también tiene alguna otra denominación, otras características similares a las que tenemos acá en Perú, y algunos datos de la reconstrucción, ¿no? Que ellos también se establecieron, eh, y ya acá fotos de la reconstrucción, ¿no? De lo que fue y cómo ellos se fueron levantando, fueron volviendo a la normalidad. Pero ahí lógicamente es todo un proceso, ¿no? Bueno, algunos puntos a considerar,
con el tema de imágenes satelitales, drones, ¿no? Que el día de hoy es bastante usado, el cruce de información entre las entidades públicas para el tema de catastro, por ejemplo, de los damnificados, la, 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 la- la planificación de las viviendas y la participación ciudadana y la salud mental, que es lo que hemos estado también conversando, ¿no? Y algunas conclusiones, ¿no? Conocer mejor el territorio, tener liderazgo sobre el tema, la planificación territorial, cumplir con los estándares técnicos de construcción, socializar siempre, ¿no? Todos los temas con todos los involucrados, no hacer las cosas a espaldas. Por eso, siempre tomar conocimiento y, con todas las personas, con todos los actores, y las telecomunicaciones es importante para los procesos, por ejemplo, de alerta temprana o entrega de información útil a la ciudadanía, ¿no? La comunicación, la atención, la ayuda humanitaria es importante, pero el tema de comunicación, de telecomunicación es importantísimo, ¿no? Y en el tema de Perú, ya esto lo voy a pasar rápido porque ustedes ya lo han, claro, esto por ejemplo es un video también, ustedes están viendo ahí ¿no? Es un video incluso de la época virreinal, ¿no? De 1746, es también fácil que lo puedan eh, identificar, que lo puedan, ahí ustedes ya lo están viendo y lo pueden ver. Y este video sí nos vamos a dar un tiempo, pero lo voy a hacer al último. Demora, no me equivoco, 14 minutos, pero es muy bueno porque es del proyecto Panaca. Evidentemente puede haber alguna información que se ajuste, alguna por ajustar, alguna no tan, ¿no? Pero en general es muy importante y lo vamos a pasar, pero posteriormente, porque si no, nos va a ganar el tiempo. Entonces, acá continúo con este resumen, se puede decir, de los terremotos de mayor impacto desde 1970 que hemos hablado, y que la cifra, ¿no? De 67.000 muertos, algunos dicen que 70.000. En una de las publicidades que hemos pasado ahí pues, en el TikTok, en las redes sociales, sacamos una imagen del comercio al día siguiente o ahí nomás, a las horas, en la que decía 30.000 muertos, ¿no? Pero ya eso, como le digo, en el camino esa imagen fue, digamos, de la época, del momento, ¿no? Y después ha habido otros eventos hasta llegar al evento que les estaba mencionando de 2007, el 15 de agosto en Ica, Pisco, donde se produce el quiebre, y ahí también tenemos más de 500 muertos, ¿no? 595 muertos. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? En esta imagen que ustedes ven acá, ¿no? 27 muertos. Primero acá 67.000, ya esto es realmente, por eso lo de Yungay, siempre tenemos que recordar, ¿no? Es uno de los desastres más terribles de toda la historia. Y entonces, vamos, miren, avanzamos, 27 muertos, 86, 77, 17, 102, ya pues 500 acá se produce el quiebre, ¿no? El cambio del sistema, ya, después de casi 40 años, era necesario porque iba de la mano también con la mirada mundial, y de ahí ya otros eventos, 2011, 2016 y otros que hasta el día de hoy también han habido, ¿no? Entonces, acá está lo que yo les mencionaba, ¿no? En el caso ya este es un resumen de lo de Yungay que hemos visto, ¿no? Es un hito histórico, casi 70.000 muertos, más de 150.000 heridos, datos ya, los efectos, ¿no? Pérdidas económicas, y esta es la línea de tiempo, en resumen, pasa lo de Yungay, nace el sistema de defensa civil, el DECI toma la batuta como ente rector, sucede en 2007 el quiebre, la política de Estado se da en el 2010, ya en un horizonte ya de una mirada también en el mundo de otro enfoque. 2011 se da la ley con el reglamento, en el 2012 se da la primera política, que ahora tenemos una nueva política en el 2021, 2014 el primer plan AGER, el 2017 se crea la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, 2018 se dan medidas para fortalecer el sistema del SINAGER, el 2018 también se aprueba la estrategia de implementación, y el 2021, como les mencionaba, se actualiza la política nacional. En el 2021 también el plan de continuidad operativa se actualiza porque el primer plan de continuidad operativa fue la 028 en el 2015, y el 2022 se actualiza también el plan AGER con un horizonte 2022-2030.
El 2023 se da también el tema de fortalecimiento del sistema del SINAGER. Y el 2024, que ya va a cumplir un año, el 5 de junio, la modificación del reglamento, que es todo un tema también y que nos trae diversas aristas, desde los planes, desde la acreditación también de los profesionales y muchos temas que habría que hablarlo en otro momento, ¿no? Bien, entonces, bueno, acá algunos datos de lo que sucedió en Pisco, y acá también, como le digo, vamos a pasar nomás el pronóstico también, que también está en un video, ¿no? Que lo vamos a avanzar, y el rol del Estado es muy importante. El tema de Pisco, por ejemplo, nos trajo el caso de Forsur, ¿no? Bueno, vamos a referir también a eso, pero fue, entiendo, un intento, ¿no? De poder ser un brazo de apoyo, pero al final se constituyó en un problema, ¿no? No es momento para hablar, pero no fue una experiencia exitosa, ¿no? Bien, después la política nacional que ya le habíamos hablado, que se aprobó en el Foro del Acuerdo Nacional el 2010, un poco la estructura del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres actual, la gestión reactiva, ¿no? Que es la que nosotros estamos hablando ahora, precisamente, el tema de los terremotos, de la preparación, de la respuesta, de la rehabilitación, de la reconstrucción, que es lo que estamos hablando, y la importancia de la gestión reactiva en el tema de la plataforma de defensa civil. El grupo de trabajo es la máxima instancia, y la plataforma de defensa civil es netamente reactivo. No quiere decir que el grupo de trabajo no ve todos los componentes y todos los procesos, pero desde otra instancia. La plataforma de defensa civil se agrupa también con la participación de diversos actores públicos y privados, ¿no? También, ambos deben tener un reglamento y un programa anual de actividades, ¿no? Es lo muy importante, ambos espacios. Y ya después se van generando los diversos planes también, que también es un tema muy amplio por hablar, ¿no? Entonces, ya hemos hablado, todas estas láminas que ustedes están viendo, de alguna manera la hemos visto, la hemos hablado en el tema de la emergencia, el desastre, la intervención inicial, la primera respuesta, la respuesta complementaria, una vez que ocurre la emergencia y todo el proceso, cómo se da desde el centro de operaciones de emergencia, se informa a los funcionarios, después a las autoridades, se reúnen, toman decisiones, hacen un análisis, y bueno, y el tema de comunicaciones, ¿no? A través del MTC también tenemos este sistema de comunicaciones de emergencia de la 119, ¿no? Tiene todo un procedimiento. Y también el tema de red especial de comunicaciones, el tema satelital, todo está normado, ¿no? Como mecanismos de comunicación y respuesta. El SISMATE también, ¿no? Que es el mensajería de alerta temprana. Todo puede tener sus objeciones, sus peros, ¿no? Pero ahí están las herramientas, están los instrumentos, ¿no? Y acá, bueno, es una exposición de un especialista también en el tema, que lo vamos a pasar también porque, como le digo, no demanda el tiempo, y la importancia de la asistencia humanitaria en su proceso de respuesta y todo lo que implica, lo que ya ustedes están viendo, que es muy importante, esta ayuda, ¿no? ¿No? Imágenes que a veces hablan más que las palabras, pero que no debemos acostumbrarnos a ser un país solamente reactivo, ¿no? Es lo más importante, sí, pero debemos tomar acción también sobre el tema preventivo y correctivo, ¿no? Bueno, ya el tema de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, que ya hemos hablado, todo tiene sus procesos y sus subprocesos, que es muy largo de hablarlo también, ¿no? Nos necesitaríamos otro momento. Bueno, son los subprocesos propios de la rehabilitación, los grupos de trabajo, la plataforma de defensa civil, que le habíamos dicho su importancia y su relevancia, los equipos técnicos. Sin equipo técnico no se hace nada, y planificar para conducir mejor las operaciones, para la respuesta, para la rehabilitación. Grupo de trabajo es esencial y la plataforma de defensa civil es clave, ¿no? Bien, entonces acá me voy despidiendo, pero falta todavía por lo menos unos 15 minutos, pero el mensaje es que para despertar y vivir plenamente la vida que nos ha tocado, debemos estar dispuestos a enfrentarnos a la catástrofe. John Kabat-Zinn. Voy a seguir con la presentación del PPT para terminar con eso y ya culminar ya con este video que les he dicho que
dura 14 minutos, pero que es muy bonito. Y los otros videos ya creo que ustedes ya lo han identificado, cómo lo pueden ubicar. Muchos estoy seguro ya estarán googleando, ya estarán por el YouTube, ya lo habrán ubicado, porque es fácil, ¿no? De poder, ¿no? De poder ubicarlos. Hasta del proyecto Panaca también seguro ya lo han encontrado, pero con ello nos vamos a despedir, pero primero unos 10 minutos para poder comunicarles que nosotros estamos próximos a hacer unos talleres sobre los planes específicos por procesos. Ahí son 5 jornadas de todos los planes que ya vamos a hablar un poco más adelante. ¿Y por qué la importancia de los planes y por qué la importancia del plan de continuidad operativa, sobre todo en el Estado? Por todo lo que hemos hablado de los diferentes, evidentemente el fenómeno de mayor impacto que más nos preocupa es un sismo de gran intensidad acompañado de un tsunami. Es lo más terrible que puede haber. Podemos hablar de todos los demás fenómenos, incluso el Perú actualmente prácticamente estamos en rojo por la declaración de estado de emergencia por el tema de lluvias. Eso lo sabemos actualmente. Pero eso es recurrente, siempre estamos así. Y eso ocasiona retraso. Entonces, eso el Estado lo está atendiendo. Ante ello tenemos el reto también, como le digo, de ser preventivos, de ser correctivos, reducir el riesgo y trabajar estructuralmente desde diferentes espacios para mejorar en lo que se tenga que mejorar y cerrar las brechas donde se tenga que cerrar las brechas, reconociendo también, evidentemente, todo lo bueno que se ha hecho, ¿no? Pero este plan de continuidad operativa, nadie se escapa. Hace 2 años, la Contraloría General de la República reveló que el 70, el 80 y el 90% de todos los planes de gestión de riesgo de desastre no habían sido elaborados. En una muestra de más de 800 entidades públicas, una muestra representativa de todos los niveles de gobierno, exactamente entre junio y agosto fue este estudio y reveló eso. 2 conclusiones: falta de actualización de los planes y falta de implementación. Claro, como la Contraloría no conoce mucho ese tema, yo justo trabajaba en la Contraloría en 2023, ellos no conocen exactamente que implementación prácticamente, no digo que no exista, sino que en el tema, por ejemplo, de los planes, no hay un tema de evaluación, no hay algo que nos diga esta experiencia es exitosa, este es un modelo de gestión, y ya son 14 años que estamos con el tema de los planes, no es que recién se está hablando de los planes. Se ha avanzado mucho, se ha hecho mucho y perfecto. Por eso que la capacidad a veces sobrepasa a los esfuerzos que hace la PCM, la Secretaría de Gestión de Riesgo, el INDECI, el CNEPRE, los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Y los colegios profesionales, las universidades, están tomando también acción para el fortalecimiento de capacidades, para la asistencia técnica. Y empresas como la de nosotros, Promoderes, también, porque hay los espacios, hay brechas por cubrir, ¿no? Entonces, somos aliados. Además, todos somos parte del SINAGER, eso siempre hay que entenderlo. Bien, entonces, paso rápido este tema para que vean la importancia de este plan de continuidad operativa. En resumen, el plan de continuidad operativa en el Estado lo que pretende es que no se paralice las entidades públicas, que de alguna manera siga funcionando con algunas actividades que cada entidad tiene que priorizar para que aún en un escenario extremo se pueda seguir trabajando, entre comillas, con un personal mínimo en un lugar establecido. Depende si está inhabitable, digamos, el local de la entidad o algún local anexo, evidentemente tiene que haber una sede alterna. Para eso tiene que haber todo un trabajo previo y tener opciones de un sitio, una edificación, una infraestructura en un sitio A o un sitio B, o un sitio abierto donde se armen carpas, donde se armen módulos, ¿no? Y se pueda establecer un área de acción donde las entidades, que pueden estar incluso en sedes compartidas o en sedes ya individuales, no, no paralicen, ¿no? Eso es complejo, eso no es lógicamente muy fácil de explicarlo a quien no está involucrado mucho en el tema. Pero este plan, de acuerdo a la Contraloría de hace 2 años, solo el 10% lo había elaborado. Y con la modificación del reglamento, es el único plan
que todas las entidades públicas, sin excepción, deben elaborar. La modificación del reglamento ha traído, por ejemplo, la novedad que el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastre, el nivel sectorial, o sea, los ministerios o las entidades públicas, OPDs, ya no lo hacen, ¿no? Y así ha habido, y también estamos esperando el lineamiento del plan de gestión reactiva, que se supone va este, centrar en un solo plan todos los planes reactivos. Bueno, sigo hablando la importancia de este plan de continuidad operativa, que es un plan, como les expliqué, su objetivo es que no paralice la entidad ante cualquier tipo de peligro, sean los fenómenos naturales, sean los fenómenos antrópicos, ¿no? O los que puedan generar incluso temas de ataque informático, ataque terrorista, el tema de la alteración del orden público, que ya nosotros estamos prácticamente expuestos a este tema de la delincuencia a niveles impensados, ¿no? Bien, entonces tiene todo un marco normativo que ya les había comentado, tiene una estructura desde el 2011, no tenía el anterior lineamiento del 2015, por tanto tiene una hoja de ruta, pero tiene tareas, como por ejemplo el punto 6, que es un cronograma de ejercicios que hay que elaborarlo, que hay que plantearlo para el plan de continuidad, pero nos dice, ¿no? Tiene que estar en base a simulacros y simulaciones. Y la otra tarea es el tema de un cronograma para la implementación de la gestión de continuidad operativa. O sea, son espacios y escenarios diferentes en el cual hay que poner a prueba estos planes, para que no queden solamente como un documento bonito, bien sustentado, pero archivado. Y lo peor, que venga otra gestión, nuevos funcionarios, nuevas autoridades, que a pesar que el INDEC y el CNEPRE han opinado favorablemente antes de la aprobación de estos planes por cada entidad, viene y todo otra vez lo empieza. Cuando ya deben ingresar a la fase o a la etapa de la implementación, de la ejecución, ¿no? Y hacer historia en sus entidades. Pero muchas veces el desconocimiento, la mezquindad, no querer darle, digamos, reconocimiento a los que han dejado, ¿no? Entonces los obliga a hacer todo de nuevo, a revisar y querer ser más papistas que el Papa cuando ya las entidades oficiales han opinado favorablemente. Y otro tema importante es el plan de recuperación de servicios informáticos de acuerdo a una norma técnica peruana y de acuerdo a ISOs. Ese también es todo un tema. Y todo lo demás también es bastante complejo, pero es muy importante y hay puntos o conceptos importantes, que es ya lo que yo les he mencionado, como las actividades críticas, el grupo de comando, que es el que elabora este plan, que está integrado por los especialistas de la entidad, el plan de recuperación de servicios informáticos que les acabo de decir, la sede alterna, y así, conceptos muy importantes de este plan. Este es lo que les había comentado de la Contraloría, ¿no? 70, 80, 90% de no elaboración de estos planes, 856 entidades de todos los niveles de gobierno como muestra. En resumen, falta actualizar y falta implementar los planes. Eso fue la conclusión a la que llegó la Contraloría, ¿no? Bueno, la conformación del grupo de comando tiene todo unas pautas, el titular del pliego tiene competencias, la unidad orgánica también, que es la encargada de liderar este plan, el grupo de comando también tiene sus competencias, y el tema de los componentes de la continuidad, que es lo que precisamente se tiene que construir con la elaboración de este plan. Todo se resume en esta sábana, porque es una sábana, que es una matriz de seguimiento, en la que primero hay que saber cuál es la actividad crítica, cuál es el área responsable, cuáles han sido las actividades que se han identificado y que se van a desarrollar paso por paso, o sea, las tareas, mejor dicho, el personal asignado, el material, la logística, digamos, asignada, el presupuesto proyectado, y si fuera la actualización o alguna observación que cada punto pueda tener. ¿Quién lo firma esto? ¿Quién firma su sentencia? El encargado del grupo de comando, que es el que lidera el grupo de comando, el que lidera la gestión de continuidad operativa, nominado por el titular del pliego, y el titular del pliego tampoco se libra, también firma este documento, que viene a ser prácticamente el cierre a una responsabilidad
que no la deben dejar en papel, sino que la deben ejecutar. Y es precisamente la brecha que hay en la falta de implementación, en la falta de ejecución, en la falta de data histórica que nos diga quiénes han implementado, qué porcentaje han avanzado, incluso, ¿no? Debería haber premios o, no sé, castigos, por decir, a los que hayan hecho o no hayan hecho nada, ¿no? Porque no se premia o se castiga a la persona, en todo caso es a la entidad, ¿no? Porque si no, todo va a pasar como una burla, ¿no? Palabras claves, grupo de comando, actividades críticas, sede temporal o compartida, cronograma de ejercicios, plan de recuperación de servicios informáticos y propuesta de cronograma para la implementación del plan de continuidad operativa. Esa es la tarea, esas son las palabras claves. Bueno, ya esto en realidad es una publicidad de nosotros, trabajamos con el grupo de trabajo, con la plataforma de defensa civil, con los equipos técnicos, en todo lo que hemos hablado, orientado más al tema de los planes, ¿no? Entonces esto ya ustedes lo pueden ver en nuestro fanpage o en el YouTube también, ¿no? Y nos hemos especializado más en el tema de los planes, con muchos de los profesionales que ustedes han visto ahí en las primeras láminas de nuestra presentación, ¿no? Bien, algunas entidades públicas y privadas que hemos dado en estos 15, 20 años servicio, y ahí terminamos, y ahora sí voy a pasar este video, como le digo, porque tengo que pasarlo y después vamos a ver cómo cerramos la jornada, pero este video sí es imperdible, dura unos 14 minutos y lo vamos a ver en este momento. No, este no es, este no es, este no es, ¿qué pasó? Ratito, ahorita, ya estamos cerrando, ya creo que ¿cómo se llama este? Ya, un ratito, ya, un ratito, por favor. Ya, denme un minuto porque, como dicen, no nos va a ganar, no nos va a ganar ya, un ratito. Denme un minuto, por favor. Un minuto, un minuto. Porque ya estamos casi cerrando, entonces hay que cerrar, como se dice, bien, ¿no? Ya, ahora sí. Ya, ya, ahora sí, ya está ubicado. Ya, ahora sí. Ahora sí está ubicado. Y ahora sí, por favor, vean con atención, disfruten este video. Este, pero acá hay un detalle, un ratito, hay un detalle. Disculpen, lo que pasa es que acá mi presentación me está jugando una mala pasada. Un ratito, acá. Ya, acá
me faltó un tema muy importante antes de pasar el video. Entiendo que están viendo, ¿no? Ya, acá rápidamente quiero informarles, bueno, esto en realidad forma parte también de la presentación. Nosotros tenemos producción en cuanto a cursos asincrónicos, ¿no? Ahí quiero que lo vean. Está también dentro de la publicidad. Son módulos que hemos hecho desde el 2020 hasta el 2025, ¿no? Este es el último, por ejemplo, que hemos tenido este año, ¿no? Y que también está disponible, ¿no? A través de 8 módulos, por ejemplo, ¿no? Y así tenemos otros cursos, ¿no? Como el tema del grupo de trabajo y su operatividad en el Estado. Este era gestión integral del riesgo del Estado, perdón, del riesgo de desastre, y este grupo de trabajo de la gestión de riesgo de desastre, también en varios módulos, y la gestión de riesgo de desastre en la administración pública, ¿no? Tiene diferentes tipos de módulos y son bajo la modalidad, como le digo, asincrónica. También tenemos talleres, ¿no? Ahí ustedes pueden ver los diferentes temas, procedimientos metodológicos, por ejemplo, para un EVAR, tema de incendios urbanos y origen antrópico, proyectos de inversión pública, elaboración del plan de prevención de riesgos, que también lo tenemos, la metodología para la formulación de los planes reactivos, porque han sido derogados, esos han sido derogados, falta todavía esperar el lineamiento de gestión reactiva, y el funcionamiento y operatividad de los centros de operaciones de emergencia, por ejemplo, ¿no? Y ahí otros cursos como cartografía, peligros de vulnerabilidad, mecanismos financieros, el EDAM Perú, procedimiento metodológico para los análisis de riesgo, el procedimiento y tipo de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones también. Esos son los asincrónicos, ¿no? Pero también tenemos los sincrónicos que vamos a dar pronto. Ya les había enseñado este tema de los talleres, de los 5 planes que tenemos para elaborarlo, como el plan de prevención y reducción de riesgo de desastre, como cursos y talleres nuevos que vamos a ir agendando a la fecha. Acá, por ejemplo, ponemos planes de respuesta, gestión reactiva, plan de operaciones de emergencia y plan de contingencia. Ojo, en el reglamento del año pasado, la 060, el plan de operaciones de emergencia y el plan de contingencia no ha desaparecido en su totalidad. Ellos están vivos como planes nacionales. Ojo, como planes nacionales. Claro, para el ámbito regional y local ya no. Están esperando su lineamiento del plan de gestión reactiva, así como el nivel sectorial que también está esperando. Todavía no sale, entonces nosotros no podemos así nomás de la nada ya no hablar de algo que como plan nacional de operaciones de emergencia y plan de contingencia está vivo a ese nivel. Y a ese nivel vamos a hablar. El plan de preparación y rehabilitación, como les mencioné, está, si bien es cierto, están derogados, los procesos están vivos y como todavía no sale los lineamientos, pues también lo vamos a hablar en un taller. Si salen los lineamientos en estos días, ese taller 3 ya no va, pero si no, sí va. Y el plan de educación comunitaria definitivamente sí va. Habría que hablar mucho sobre ese tema, pero es bastante rico. Está también, lo habla la modificación del reglamento, la 060, lo menciona también por si acaso. ¿Ya? Tiene particularidades que hay que explicarlas. Y desde obligatorio cumplimiento, tanto del gobierno local como gobierno regional. Y cerramos con el plan de continuidad operativa que le hemos dado esa relevancia, esa importancia que ya les he mencionado. Y entre los cursos y cursos talleres tenemos ya lo que ustedes pueden ver ahí, ¿no? El EDAM Perú, en el tema de gestión prospectiva y correctiva, grupo de trabajo, sistema de comunicaciones de emergencia, y ya todo lo que ustedes pueden ver ahí, diferentes cursos o cursos talleres que vamos a hacer ya como de manera sincrónica, en vivo, como normalmente lo hemos estado haciendo. Entonces, en resumen, tenemos la modalidad sincrónica, ¿no? Y la modalidad sincrónica de cursos nuevos. Lógicamente, todo eso tiene un costo que se lo vamos a indicar a las personas que lógicamente estén interesadas, ¿no? No sería ilógico mencionarlo a quien no está interesado. Y todos los sitios por donde nos pueden ubicar, nuestras redes sociales. Y ahora sí,
Ahora sí ya terminé con esto eh, y nos vamos a ir acá. Y con esto prácticamente nos despedimos y después vamos a hacer algunos comentarios para cerrar la jornada. Círculo de Fuego del ubicado sobre las placas de Nazca y la Sudamericana, y además dentro del llamado Círculo de Fuego del Pacífico, el Perú ha sufrido a lo largo de su historia diversos desastres como terremotos y maremotos que han causado miles de pérdidas, humanas y económicas. Proyecto Panaca presenta la historia de los grandes terremotos en el Perú. Entre 1471 y 1473. Según las crónicas del padre Murúa, durante el reinado del Inca Túpac Yupanqui, un gran terremoto destruiría el primitivo asiento en la ciudad de Arequipa. La catástrofe fue tal que murieron todos sus habitantes, causando incluso la erupción del volcán Misti. Habría alcanzado una intensidad aproximada de 6.7 en la escala de Richter. 9 de julio de 1586. 19 horas. Un terremoto de aproximadamente 8.5 grados asolaría la ciudad de Lima. Los principales edificios de la ciudad llegarían a desplomarse, derrumbándose peñascos y piedras del Cerro San Cristóbal, llegando los daños incluso hasta la ciudad de Ica. Debido al gran ruido que precedió al movimiento, muchas personas salieron de sus casas, registrándose tan solo entre 14 y 22 fallecidos. Luego del mismo, el mar se retiraría unos 14 metros, inundando luego el puerto hasta el monasterio de Santo Domingo, ubicado a unos 250 metros de la orilla, quedando en esta algunos barcos y barracas destruidas. El tsunami también produjo olas de 2 metros en Japón. El sismo fue sentido por toda la costa, desde Trujillo hasta Caravelí, y en el interior hasta Huánuco y Cusco. Las réplicas duraron alrededor de 60 días. 13 de noviembre de 1655, 14:38 horas. Durante el gobierno del virrey Luis Enrique de Guzmán, se produjo un gran terremoto de aproximadamente 7 grados en las ciudades de Lima y Callao, produciéndose el desplome de templos, mansiones y viviendas, y ocasionando muchas pérdidas humanas. Según testigos de la época, se derrumbaron todos los muros del santuario de las Nazarenas de Lima, excepto una pared de adobe ubicada en el altar mayor, en la que se encontraba una pintura del Señor de los Milagros, por lo que se calificó a este hecho como milagroso, siendo este el origen de la mayor fiesta religiosa del Perú. 20 de octubre de 1687. 2 terremotos asolaron la ciudad de Lima aquel día. El primero a las 4:15, el cual desarticularía los edificios y torres de la ciudad. Y el segundo a las 5:30, mucho más intenso que el primero, con aproximadamente 8 grados de intensidad, el mismo que terminaría de derrumbar las antiguas edificaciones a base de cal y adobe en Lima y el Callao. Se dice que el movimiento ondulatorio fue tan fuerte que hizo retumbar las campanas de la iglesia. Mientras en Lima los sobrevivientes tuvieron que pernoctar en las plazas y huertos durante varios días, en el Callao los pobladores tuvieron que soportar un tsunami que destruyó completamente el puerto, encallando 2 embarcaciones y haciendo desaparecer un pueblo de pescadores en Lurín. Los estragos del maremoto afectaron la costa desde Chancay hasta Arequipa. El saldo final fue de 400 muertos, sintiéndose réplicas hasta el 12 de diciembre de aquel año. 6 de enero de 1725, 23:25 horas. Un gran terremoto de aproximadamente 7.8 grados afectaría la ciudad de Trujillo, dañando diversas edificaciones. El movimiento fue de tal intensidad que llegó a afectar a los nevados de la Cordillera Blanca, originando la rotura de una laguna glaciar, la cual desbordándose arrasaría por primera vez al cercano pueblo de Yungay, falleciendo 1.500 personas. 28 de octubre de 1746, 22:30 horas. Se registraría uno de los terremotos más destructivos en Lima y el Callao, el mismo que habría tenido una intensidad de 8 a 9 grados en la escala de Richter. Su poder de destrucción fue tal que de las 3.000 casas existentes en Lima,
solo quedaron en pie 25, destruyendo sólidos edificios como la Catedral de Lima y el Arco del Puente. La duración estimada del sismo fue de 3 a 4 minutos, falleciendo en Lima 1.141 personas, de los 60.000 habitantes. Media hora después, un gran tsunami arrasaría con el Callao, causando la muerte de 4.000 habitantes, salvándose solo 200. 19 embarcaciones fueron arrastradas tierra adentro. La salida del mar fue de aproximadamente 5 kilómetros, desde La Punta hasta Carmen de la Legua. El fuerte movimiento afectó a países vecinos como Ecuador y Chile, y las olas afectaron toda la costa del litoral sudamericano, llegando incluso a las costas de México. 13 de mayo de 1784, 7:36 horas. Un gran terremoto de aproximadamente 8 grados afectó a la ciudad de Arequipa, dejando en ruinas a edificios y viviendas. El movimiento, que según se refiere duró entre 4 y 5 minutos, haría caer el Arco del Puente y deterioró el empedrado de la ciudad. 2 temblores a las 2 y 5 de la mañana mantendrían a la ciudad alerta, evitando así lo que hubiera sido una gran mortandad, siendo 54 víctimas el saldo final. 13 de agosto de 1868, 16:45 horas. Ocurriría otro de los grandes sismos de la historia del Perú, con epicentro cerca a la ciudad de Arica. Se calcula que el grado que alcanzó sería de 8.4. El radio de afectación impactó a las localidades del Perú, Bolivia y Chile. En Arequipa se cayeron la mayor parte de los templos. El Portal Nuevo y la Catedral quedarían en ruinas. Se agrietaron los suelos de Arica, fracturando el morro de la ciudad. Luego del terremoto, a las 17:37 horas, se produciría un gran tsunami, alcanzando la primera ola una altura de 12 metros, arrasando completamente el puerto y la ciudad. A las 18:50 horas, el mar irrumpiría por segunda vez con olas de 16 metros. Sin embargo, fue la tercera ola, a las 19:10 horas, la más destructiva, ya que vararía a la corbeta América de 1.560 toneladas, gemela de la famosa corbeta Unión que participaría en la guerra con Chile, la que junto a los barcos el Guatirí y el portón Fredonia de los Estados Unidos serían arrojados 300 metros tierra adentro. La salida del mar afectó toda la costa del Pacífico, llegando hasta California, Hawái, Yokohama, Filipinas, Sídney y Nueva Zelanda. Las estadísticas de la época mencionan a 180 como las víctimas del terremoto, siendo desconocidas las pérdidas humanas debido al tsunami. 6 de agosto de 1913, 17:13 horas. La ciudad de Caravelí, en el departamento de Arequipa, quedaría destruida por un terremoto de aproximadamente 7.8 grados. El movimiento elíptico llegó a sentirse hasta Chimbote y ciudades lejanas como Iquique en Chile y La Paz en Bolivia. Los daños se registraron sobre todo en los pueblos del Valle de Majes, derrumbándose edificios, viviendas y la iglesia mayor. Se reportaron cerca de 100 muertos. 14 de mayo de 1928, 17:12 horas. Una notable conmoción sísmica causó la devastación y muerte en varias poblaciones interandinas en el norte del Perú, siendo la ciudad de Chachapoyas la más afectada, quedando prácticamente destruida. El movimiento afectó también las ciudades de Piura, Chota y Jaén en Cajamarca. Se estima que tuvo una intensidad aproximada de 7.8 grados y una profundidad de 30 kilómetros. 24 de mayo de 1940, 11:35 horas. Un terremoto de 8.2 grados sacudió la ciudad de Lima, afectando gran parte del Perú y países como Ecuador y Chile. La destrucción en Lima fue muy grande, siendo perjudicadas sobre todo las viviendas de quincha y adobe que abundaban en la ciudad. Asimismo, el balneario de Chorrillos fue grandemente afectado por su ubicación y calidad del terreno de tipo aluvial, quedando prácticamente destruida. Luego del movimiento sísmico, un pequeño tsunami afectaría el puerto del Callao y Ancón. El mar retrocedió unos 150 metros e inundó La Punta, Callao, Ancón y la ciudad de Pisco. El saldo final de víctimas fue de 179 muertos y los daños materiales ascendieron a 3.600.000 soles. 10 de noviembre de 1946, 12:53 horas. Un fuerte terremoto afectó las provincias de Pallasca y Pomabamba en el departamento de Ancash.
Fue uno de los más destructivos sismos ocurridos en la zona andina hasta ese momento, con una intensidad estimada de 8.2 grados. El derrumbe de viviendas fue casi completa, ocurriendo además un gran desplazamiento de tierra visible a modo de escarpe de falla, de 10 kilómetros de longitud en el pueblo de Quiches, reportándose unas 1.396 víctimas mortales, a pesar de la escasa densidad de población de esa zona. 21 de mayo de 1950, 13:38 horas. Terremoto en la ciudad del Cusco que dañó a más del 50% de sus edificios y viviendas. Se estima que la intensidad en el epicentro fue de 6.8 grados, afectando templos y reliquias arquitectónicas de 250 a 300 años de antigüedad. El movimiento dejó 120 personas fallecidas y 275 heridos. 13 de enero de 1960, 10:40 horas. Otro violento terremoto sacudiría a la ciudad blanca de Arequipa. Esta vez con una intensidad de 7.5 grados, causaría grandes daños, sobre todo en Chuquibamba y Carabelí, donde la destrucción fue casi total. El sismo afectó también a los departamentos de Cusco, Apurímac, Ayacucho y algunas ciudades de Bolivia. 31 de mayo de 1970, 15:23 horas. Se produciría en el departamento de Ancash uno de los terremotos más trágicos en la historia del Perú y de América. Con una intensidad de 7,9 en la escala de Richter y de 8 en la escala de Mercalli, este tremendo sismo causó la destrucción de extensas zonas del país, con un radio aproximado de 450 kilómetros de longitud, dejando destruidas las ciudades de Casma, Huaraz y el Callejón de Huaylas. Producto del movimiento, la cornisa norte del Nevado Huascarán se desprendería, arrastrando piedras, hielo y lodo, convirtiéndose en un terrible aluvión que sepultaría a la ciudad de Yungay y parte de Ranrajirca, produciéndose además otros pequeños aludes que afectaron a diversas poblaciones. El terrible saldo final fue de 75.000 personas fallecidas y más de 20.000 desaparecidos, causando además miles de millones de soles en daños materiales. 3 de octubre de 1974, 9:21 horas. Un fuerte movimiento sísmico de cerca de 2 minutos de duración afectaría a la ciudad de Lima, ocasionando serios daños en las edificaciones de la ciudad, sobre todo en antiguas casonas ubicadas en barrios altos: Rímac, el Cercado de Lima, Callao, Barranco y Chorrillos. La intensidad registrada fue de 8.1 grados, causando luego un pequeño tsunami, retirándose el agua unos 120 metros en la playa de Agua Dulce, causando una ola de 1,5 metros e inundando varias zonas del Callao. El saldo de víctimas fue de 78 muertos, 2.500 heridos y 2.700 millones de soles en pérdidas. 23 de junio del 2001, 15:33 horas. Se produjo un terremoto de 8.4 grados Richter en el departamento de Arequipa, el mismo que es considerado el sismo de mayor magnitud del cual se tenga registro instrumental. Las localidades más afectadas fueron las de Ocoña, Camaná, Mollendo, Arequipa, Moquegua y Tacna. Dejó un saldo final de 240 muertos, 2.400 heridos y 460.000 damnificados. 15 de agosto del 2007, 18:40 horas. Un potente terremoto de 8 grados Richter sacudiría la ciudad de Pisco, siendo uno de los más violentos y mortales ocurridos en el Perú. Su magnitud destructiva dejaría en escombros viviendas, iglesias y edificios, destruyendo además vías de comunicación y de transporte. Las zonas más afectadas fueron Pisco, Ica, Chincha, Cañete y Yauyos, sintiéndose a su vez en varias zonas del país. El saldo final fue de 595 muertos, 2.291 heridos, 76.000 viviendas destruidas completamente y 431.000 damnificados. 26 de mayo del 2019, 2:41 horas. Terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter sacudiría el departamento de Loreto, siendo sentido en Perú, Colombia, Ecuador y Brasil. Sin embargo, y pese a la gran magnitud del movimiento, las víctimas y daños fueron menores, gracias a la vegetación de la zona y la poca densidad poblacional en el epicentro. El saldo final fue de 2 personas fallecidas y daños en infraestructuras eléctricas de la zona.
Como vemos, los movimientos sísmicos han sido recurrentes en nuestra historia, por lo que debemos mantenernos alertas y establecer políticas de prevención que minimicen, en lo posible, las pérdidas humanas y daños patrimoniales en nuestra población. Obedecer las medidas de seguridad señaladas por las instituciones pertinentes puede ser la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Somos Proyecto Panaca. Bien, muchas gracias por habernos acompañado el día de ayer y el día de hoy en estas jornadas que han tenido sus particularidades, ¿no? Pero de todas maneras, agradezco a Dios y agradezco a todas las personas que han colaborado conmigo para poder hacer esta transmisión, especialmente a Carlos Chupiñagua y también a todo el equipo que siempre nos está acompañando. Eh, Como han podido ver en este video que es bastante largo, es hasta una fecha, tiene un corte, pero hemos podido compartir por eso la información reciente, ¿no? De otros eventos emblemáticos, como ya los hemos tocado, ¿no? Lo de Haití, lo de Chile, lo de Japón, incluso lo de Myanmar, que sucedió este año, hace un par de meses, y lo del Perú, evidentemente, lo de Ica en el 2007, y lo que nos trajo ayer y hoy a la reunión lo sucedido en Yungay. Bien, casi clavado, hemos estado un par de horas con ustedes. Muchas gracias más bien por habernos acompañado y estoy seguro que lo vamos a compartir por el Facebook y también por el YouTube, eh, la- estas presentaciones y estamos a disposición para que nos puedan hacer sus inquietudes, sus consultas, eh, para una próxima oportunidad. Bien, entonces, sin más que decir, gracias a los que nos han acompañado y a los que seguramente nos van a ver en algún momento por la grabación. Siempre, en cualquier momento, pueden escribirnos, pueden comentar, pueden opinar, pueden preguntar, porque la dinámica o la interacción es permanente, ¿no? Muchas veces, lógicamente, es mejor en tiempo real, pero el tema asincrónico y sincrónico también ayuda mucho para poder mantener el contacto, la comunicación y la información, sobre todo, que es lo más importante. Ya, les pido, por favor, que se registren. Hay un link de registros para poder estar en contacto con ustedes y poder comunicarles los eventos, las actividades que podamos realizar y en la cual ustedes nos puedan seguir acompañando. Bien, entonces, muy buenas noches, gracias y chao, chao.